seguro por siempre. Hola, de nuevo aquí con vosotros. Eh, Hoy quiero hablaros de un tema que a mí me ha marcado mucho, un tema que ha determinado un antes y un después en mi vida. Es mi experiencia con la medicina natural versus alimentación o versus reforma pro salud. Quiero comenzar comentándoos qué es la medicina preventiva. Algunos pensarán que la medicina preventiva es tomar algún medicamento para no padecer, qué sé yo, de cualquier tipo de enfermedad. Pues nada más lejos de la realidad. La medicina preventiva no es otra cosa que comer sano o, como queráis, no comer alimentos tóxicos, no ingerir alimentos tóxicos. Eso es la medicina preventiva. Un personaje bien conocido por el mundo de los científicos, que ha sido denominado como el padre de la medicina, dijo: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Es decir, come cosas que no te enfermen, y si te enfermas, come cosas que te sanen, que te curen. Este personaje, la mayoría de vosotros ya sabréis de quién estoy hablando. El padre de la medicina fue Hipócrates. Vivió 400 años antes de Cristo. Antes de empezar a desarrollar el tema, os quiero poner un ejemplo y situaros ante una situación. Todos vosotros, los que me estáis escuchando, tenéis o habéis tenido, si no vosotros, vuestro padre o vuestro hermano o cualquiera de vuestro entorno, han tenido un coche. Aquí en España lo llamamos coche, en los países sudamericanos se les llama carro. Un carro, una motocicleta, cualquier vehículo a motor. En todos los hogares hoy día hay algún vehículo a motor, más grande, más pequeño, como sea. Cuando alguien va a ponerle combustible a ese vehículo, lo primero que hace, la primera vez que le pone combustible, es preguntar, asegurarse de que ese vehículo funciona pues con gasoil o gasóleo o con gasolina. Depende de qué tipo de vehículo hayas adquirido. Y a la hora de ponerle combustible, bueno, acabo de recordar, es que soy muy despistada, perdonadme. Acabo de recordar que he olvidado algo vital para mí. Es iniciar con la compañía y la protección de nuestro Padre Celestial. Así es que, con vuestro permiso, lo voy a hacer ahora mismo. Bondadoso Dios y Padre Celestial, Señor, me dirijo a ti con humildad para suplicarte que el tema que tú has puesto en mi corazón seas tú quien lo pongas en mi boca, que las palabras que yo diga, que las reflexiones que yo haga, que el mensaje que yo quiero transmitir no sea mi mensaje, que sea tuyo, Padre. Te pertenece a ti. Tú eres el autor de la reforma pro salud. Tú eres el primer interesado
en que este tema se divulgue y se expanda por el bien de tus hijos. Por eso, Padre amoroso, te suplico con todo mi corazón que nada de lo que salga en mi boca, de mi boca, salga de mí, sino que proceda directamente de ti. Y te lo suplico en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Ahora sí, mis queridos amigos. Os hablaba de eso, del motor de vuestros carros. Cuando tratáis de reponerle el aceite, no vais a un comercio de artículos para motores y miráis la estantería y decís, bueno, le voy a poner ese aceite de color verde porque me gusta más que el aceite de color amarillo o el de color azul. Elijo el color que me gusta. A nadie se le ocurre hacer algo así, ¿verdad? Todos, antes de ir a comprar el aceite, ¿qué hacemos? Acudimos al manual que viene incluido en la compra de cualquier vehículo. Ese manual, ¿quién lo ha redactado? Lo ha redactado el ingeniero que diseñó la maquinaria. Él sabe qué combustible es el adecuado, él sabe qué aceite es el conveniente, porque si le ponemos un aceite más compacto o más licuado del que él aconseja, ese motor no va a funcionar igual. A nadie se le ocurre elegir el combustible por su color, por la apetencia del que lo compra, sino ciñéndose, obviamente, a las instrucciones, el manual de funcionamiento de ese vehículo que hemos adquirido. Esto que estoy contando, diréis, como se dice aquí en España, es una perogrullada, o sea, es algo básico. ¿Por qué nos está contando esto? Todos lo hacemos así. Claro que sí. Pero en cambio, mis queridos hermanos, cuando se trata de esta maquinaria, no lo hago así, no lo hacemos así. Cuando se trata de tu maquinaria, mi querido hermano, ese mecanismo maravilloso, perfectamente diseñado, que tiene un funcionamiento perfectamente acoplado entre los distintos órganos, ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo quiere morar, ha sido diseñado por el ingeniero de los ingenieros, por el más cualificado de todos. ¿Será que él nos ha dejado un manual de instrucciones para que esa máquina funcione el mayor tiempo posible en las mejores condiciones posibles? ¿Será que eso es así o no? Pues sí, claro que sí. Dios nos ha dejado un manual muy claro y muy concreto. ¿Dónde? Los que conocéis bien la palabra de Dios sabéis perfectamente, ya estáis pensando, sí, hermanita Santi, Levítico 11. Claro que sí. Allí está el manual donde el ingeniero nos explica cómo y qué alimentos, qué combustible es el correcto para este cuerpo, qué aceite es el adecuado. Todos sabemos que si le ponemos a nuestro carro el aceite más bonito que hay allí en la exposición, puede colapsar. Se nos puede estropear el carro y dejarnos tirados en cualquier sitio un día que tengamos mucha prisa y qué disgusto. No sabemos buscar una grúa, etc. Luego gastar dinero en la reparación. A nadie se le ocurre hacer esto. Pero nosotros, los seres humanos, las personas más torpes,
del universo. Cuando vamos al comercio con nuestro carrito de la compra, miramos las estanterías y decimos: voy a llevar esto porque me gusta, lo otro porque me apetece, aquello porque es lo que le gusta a mi hijo, aquello porque es lo que le gusta a mi esposo. En ningún momento pensamos: voy a comprar lo que le conviene a mi cuerpo, lo que le hace funcionar mejor, lo que no lo enferma, lo que no lo hace colapsar. No, no les damos esas prioridades a nuestras compras y, por ende, a nuestra cocina. Yo quiero contaros con cuánto amor y clarísimas experiencias mi amado Padre Celestial me ha conducido en el camino hacia la reforma pro salud. Yo he sido siempre una mujer bastante, un poco constante. En fin, tengo muchos defectos. Algunas virtudes también me ha dado mi padre, pero tengo muchos defectos. Soy inconstante y me gusta mucho comer lo que me gusta, por encima de lo que me conviene. Mis hábitos alimenticios nunca han sido los mejores. Y Dios, que me ama tanto, quiso darme algunas experiencias para cambiar eso en mi vida. ¿Qué experiencias han sido estas? Es las que os quiero compartir el día de hoy. Cuando yo tenía 25 años, que pasé del ateísmo, ya os lo he contado en otra oportunidad, pasé del ateísmo al conocimiento de Dios y de su palabra. Al poquito tiempo, un día escuché algo que me impactó profundamente. Escuché dos palabras que me impactaron y me hicieron pararme. Cuando yo tenía 13 años, fui la quinta hermana de una familia numerosa, fui la más pequeña. Mi segundo hermano falleció faltándole unos poquitos días para cumplir 20 años. Yo tenía 13 y para mí fue muy impactante, fue un impacto muy grande. Murió por un problema, una cardiopatía, que yo escuché y se me quedó el nombre, aunque era una niña, se me quedó el nombre de aquella cardiopatía. Mis padres decían que los médicos la llamaban hipertrofia cardíaca. No sé si sabéis lo que es esto, lo explico rapidito. Esto quiere decir que el corazón crece a mayor velocidad que la caja torácica que lo contiene. Entonces, en cada golpe de crecimiento, todos habéis experimentado que crecemos a tirones cuando somos niños. En cada tirón de crecimiento, el corazón crece más que la caja y llega un momento en que no tiene espacio para expandirse con los latidos y colapsa. El corazón colapsa y mueres. Mis padres lo sabían esto, se lo habían diagnosticado a mi hermano desde que era pequeñito y habían vivido siempre con el corazón en un puño, observándolo en cada crecimiento, pero mi hermano crecía y evolucionaba con absoluta naturalidad. Y cuando mis padres más confiados estaban creyendo que ya había pasado el peligro, porque le dijeron los médicos: si termina de crecer, si en el último crecimiento, cuando pasa de la adolescencia a lo adulto, no sucede nada malo, pues ya está, lo superó. Algunas personas lo superan, pero casi ninguna. Lo más probable es que muera. Y un día
subiendo las escaleras, él era un muchacho atlético, deportista, un magnífico ser humano. Subiendo las escaleras de 2 en 2 o de 3 en 3 de casa, de repente colapsó. Y mis padres, aterrorizados, lo llevaron rápidamente al hospital y les dijeron a mis padres que mi hermano iba a morir, que su corazón no podía, al más pequeño esfuerzo, al más pequeño susto, al más pequeño disgusto, él iba a colapsar, iba a morir. Entonces, mis padres, angustiados, les pidieron por favor que si no había algo que pudieran hacer por él. Y dijeron, bueno, hemos efectuado 3 operaciones extracorpóreas. Eso quiere decir que estaban empezando a experimentar sacar el corazón del cuerpo, conectando el cuerpo a una máquina. Las máquinas eran hidráulicas, no eran de alta precisión o digitales como son ahora, entonces eran muy inexactas y era un riesgo de muerte elevadísimo. Y les dijeron, hasta ahora no hemos operado a ningún adulto, hemos realizado 3 operaciones, una con resultado de muerte y 2 han sobrevivido, pero eran niños menores de 7 años. Este joven ya es adulto y no sabemos cómo vaya a responder. Bueno, y si no le operan, ¿qué va a suceder con él? Va a morir, seguro que va a morir. Y si se le opera, ¿qué posibilidades hay? Pues hay las mismas que si él cayera de un 8º piso. Bueno, pues si va a morir de todas formas, inténtenlo. Lo intentaron. Salió del quirófano, superó la operación, lo llevaron a casa cuando le dieron el alta, pero unos meses después, por complicaciones que no quiero extenderme, acabó muriendo. Murió. Fue terrible para mi familia, obviamente, la pérdida. Era un joven magnífico. Y bueno, pues estando en el hall de la iglesia, recién conocido el Evangelio, por lo tanto la Reforma Pro Salud, escuché de la esposa del pastor, una mujer muy consagrada, una señora de unos 60 años, escuché, al pasar a su lado, escuché la frase, es que yo padezco hipertrofia cardíaca. Yo me quedé. ¿Cómo? Mis orejas se pusieron tiesas y dije, regresé y dije, ¿cómo, hermana María? ¿Que usted padece hipertrofia cardíaca? No es posible. ¿Cómo que no es posible? Claro que sí. Pero usted tiene casi 60 años y mi hermano hace 12 años ha muerto de hipertrofia cardíaca y fue el primer adulto operado. A usted no la han podido operar. Dice, no, no me operaron, pero usted ha tenido 2 criaturas, ha pasado por 2 partos. Yo ya era madre, había parido 2 veces, sabía lo que eso implicaba. El esfuerzo físico tan brutal que se hace con los dolores de expulsión. Yo tuve derrame en toda la cara de los esfuerzos tan terribles. Dije, explíqueme cómo es posible que usted haya podido sobrevivir casi 40 años antes que mi hermano. Y mi hermano ha muerto. Ella me dijo, bueno, yo soy hija de adventistas y cuando me diagnosticaron la hipertrofia cardíaca, mis padres viajaron, atravesaron prácticamente España y me llevaron a Barcelona, donde había un médico naturópata que me trató. ¿Y qué le hizo? ¿Qué tratamiento le dio? Claro, yo pensando que mi hermano podría haberse librado de la muerte. Pues, ¿qué tratamiento le dio, mis queridos hermanos? Solo y exclusivamente le dieron la dieta que Dios le aconseja al hombre, le dio al hombre en el libro del Génesis, en las primeras páginas de la Biblia. Una dieta crudívora. Le dijeron a sus padres,
Durante el primer año, la niña no va a poder ingerir ningún producto que haya sido procesado. Ni asado, ni frito, ni cocido, ni calentado. Tendrá que ingerir frutas, verduras y frutos secos y semillas tal como las da la naturaleza. Ese va a ser su alimento durante mínimo un año. Ese tipo de alimentación tuvo el efecto sobre su corazón de reducírselo, de comprimírselo, de traerlo a su tamaño casi original. Después yo he llegado a la conclusión de que si en vez de un año se lo hubieran administrado 2 años, esta mujer habría podido recuperarse al 100%, pero bueno, se recuperó tanto que llegó a poder parir 2 veces. Queridos hermanos, a mi hermano le extrajeron el corazón del cuerpo y según le explicaron a mis padres, una explicación burda para gente normal, no eruditos de la medicina como eran mis padres, les explicaron que le habían cortado en vertical como un gajo de una naranja y lo habían vuelto a coser de nuevo y lo habían vuelto a adaptar otra vez, las arterias las volvieron a conectar, desconectar de la máquina y conectárselas al corazón de nuevo. Hermanos, esta experiencia me impactó, me dejó realmente choqueada. Me produjo mucha tristeza pensar que mi hermano hubiera podido salvarse y por ende todos los jóvenes que tenían esa cardiopatía hasta que descubrieron la operación extracorpórea. Realmente esta fue mi primera experiencia. Dios me estaba preparando con mucho amor. La segunda experiencia fue como 10 años después. Acabábamos de estrenar coche, lo acabábamos de comprar, lo íbamos estrenando para visitar a la familia y iba yo conduciendo. No voy a detenerme en explicar cómo fue el accidente, pero la realidad es que lo estrellé contra un talud de roca. El coche fue siniestro total, tenía 1050 kilómetros exactamente. 5 días hacía que estaba en nuestro poder. Dios hizo, en aquel accidente yo puedo constatar como 5 o 6 milagros impresionantes, pero no me voy a detener ahora en esto. Quizá otro día os cuente ese testimonio porque es hermosísimo cómo Dios cuida de sus hijos. El caso es que cuando el perito fue a tasarlo, preguntó en el taller cuántos muertos habían habido en aquel automóvil. Ni uno solo. ¿Cuántos iban en el coche? 4 personas. Mi esposo, yo y mis 2 hijos. La única que resultó herida fui yo. Tuve un impacto en la frente que me produjo un chichón, decimos aquí en España, enorme, enorme. 3 costillas rotas, el esternón fisurado, pero la lesión más grave que tuve fue en el calcáneo, en el hueso calcáneo del pie izquierdo. Tuve aplastamiento de calcáneo. Ese hueso es como un azucarillo, no es un hueso que se astilla, es un hueso que se miga, se queda más pequeño, se quedó aplastado y pequeño. Y el traumatólogo que me vio en aquella ciudad donde tuvimos el accidente me dijo: hay que operarla y va a quedar usted coja. Como no era mi ciudad, le pregunté: ¿es urgente la operación? Porque yo no deseo operarme aquí, soy de otra ciudad, soy de La Coruña, muchos kilómetros de aquí, yo deseo ser operada en la ciudad donde está mi familia, donde tengo mi hogar. Sí, no se preocupe, puede desplazarse a La Coruña, no es grave, no es urgente, pero hay que operarla y va a quedar coja. De acuerdo, llegué a La Coruña, fui a
al médico de la Seguridad Social y me dijo lo mismo, hay que operarla y va a quedar coja para toda la vida. Dije, bueno, voy a pedir una tercera opinión. Teníamos un seguro privado que tenía la clínica de más prestigio, clínica traumatológica de más prestigio aquí en La Coruña, y el dueño de la clínica, un señor bastante mayor y con, ya digo, muy prestigioso, me dijo, hay que operarla y va a quedar coja. Bueno, ya era la tercera persona que decía lo mismo y hay que operarla ya, la voy a operar mañana. Y le dije, no, no me va a operar mañana. Sí, se queda ingresada ahora mismo. De ninguna manera, no me voy a quedar ingresada ahora. La operación no es urgente y yo me lo voy a pensar. Regresé a mi hogar y alguien de la iglesia me dijo, ¿por qué no lo intentas con un tratamiento natural? Yo, bastante descreída, dije, un hueso aplastado, ¿qué le va a hacer un tratamiento natural? Es absurdo. Si hay que hacer cirugía porque hay que cortar el trozo de hueso que se aplastó, hay que hacer cirugía y no hay nada que hacerle de forma natural, pero bueno, lo voy a intentar. Me hablaron de un médico naturista a 100 y pico kilómetros de mi ciudad. Me desplacé y me dijo, bueno, te han dicho que tienes que estar 3 meses con el pie sin pisar el suelo, no puedes pisar el suelo con el pie. ¿Por qué no le das a la medicina natural esa oportunidad? Dale 3 meses. ¿Y qué tratamiento tengo que llevar? Y me dijo, yo había dejado ya hacía, no sé, unos meses o un año, no recuerdo exactamente cuánto tiempo hacía, yo había dejado, sí, no, 10 años ya, ahora que me acuerdo, hacía ya 10 años que yo era adventista, sí señor, que yo había dejado todos los alimentos inmundos, obedeciendo a Levítico 11, pero la carne y el pescado no, sobre todo la carne. Me gustaba muchísimo el pollo, me gustaba muchísimo la ternera, los filetitos rebozados, en fin, todas aquellas cosas. Y yo veía el vegetarianismo como una utopía válido para pastores, para sus esposas, pero no para una cristianita de a pie como yo. Eso era algo lejano totalmente. Además, mi esposo nunca fue adventista, tremendamente carnívoro también. Era algo que yo ni contemplaba. Y yo comía mucha carne. Y me dijo esta persona, durante estos 3 meses no vas a probar en absoluto la carne. No me habló de los huevos ni de la leche, simplemente de la carne. Vas a hacer esa dieta de forma estricta, ya digo, lacto-ovo vegetariana, y te vas a poner todos los días, como tienes que estar inmóvil, yo andaba con muletas, sin poder apoyar el pie en el suelo, como vas a tener que estar inmóvil, pues te vas a poner 1 o 2 veces al día una bota de arcilla. Vale, pues voy a probar. Total, voy a quedar coja y me tienen que operar. ¿Qué puedo perder? Que me operen dentro de 3 meses. Si voy a quedar coja ya, que me operen dentro de 3 meses. Estuve esos 3 meses haciendo esa dieta. En mi boca no entró nada de carne ni de pescado. Y cuando fui a mi médico, a mi traumatólogo, y me volvieron a hacer radiografías, me dijo, no hay que operar. Simplemente te vamos a hacer rehabilitación para que tu tobillo vuelva otra vez a coger fuerza. Va a ser dura, va a ser dolorosa. Y dije, ¿y si me hubieran operado también sería dura y dolorosa la rehabilitación? Pues sí, la rehabilitación es muy dura y muy dolorosa. Y mis queridos amados en Cristo, aquí estoy, por la gracia de Dios. Ni fui operada, ni tengo cicatrices, ni voy coja por el mundo. Ciertamente no he podido volver a usar tacón alto. Un poquito de tacón sí que puedo utilizar, por aquello de que son un poquito más femeninos los zapatos con algo de tacón, pero ni cojeo,
ni me operaron para nada, ni pasé por la toxicidad extrema de una anestesia, ni nada de nada. Esa fue mi segunda experiencia. Pero Dios aún tenía reservada para mí una experiencia más. Como otros 10, más o menos, años después, yo, por supuesto, regresé a comer carne y pescado. Ya digo, para mí era algo utópico conseguir ser vegetariana, sobre todo teniendo que cocinar para mi esposo y mis hijos carne y pescado. Yo no utilizaba en la cocina ningún alimento inmundo, pero sí comíamos ternera, pollo, en fin, lo que normalmente se come en un hogar adventista. Y entonces llegó mi tercera experiencia. Mi esposo un día cogió la motocicleta de nuestro hijo. Es una motocicleta bastante alta, mi hijo es bastante más alto que él, y estando el motor en marcha, él intentó desmontar la pierna, el pie, que estaba la rueda girando, el pie se le introdujo al intentar desmontar porque se caía, la moto se tumbaba y él intentó desmontar rápidamente y al levantar la pierna se le quedó trabada en los radios y el disco de freno de la motocicleta y le destrozó literalmente el pie. Literalmente destrozado. Yo no estaba allí. Afortunadamente estaba mi hija y lo trajeron urgentemente al hospital. También se produjeron un montón de milagros en ese accidente. Y cuando yo llegué, mi hija me llamó: mamá, no te asustes, pero ven pronto, papá ha tenido un accidente con la moto, lo están operando, no es nada grave, no es mortal, estate tranquila. Cuando mi esposo salió del quirófano, los cirujanos, bueno, en realidad habló conmigo uno nada más, pero lo habían estado tratando dos cirujanos, el cirujano traumatólogo y el cirujano plástico. Empezó a contarme y me dijo: le hemos conservado el pie, pero con muy pocas posibilidades, con muy pocas esperanzas. Y yo, ¿cómo? ¿Me quieren decir que han valorado la posibilidad de cortarle el pie? Y me dijo, pero muy seriamente, es más, no la descartamos. ¡Guau! ¿Y por dónde se lo iban a cortar? Pues como unos 10 centímetros por debajo de la rodilla para conservarle la articulación de la rodilla. Dios mío, la angustia que yo sentí en aquel momento fue terrible. Me dijo, la herida ha sido muy sucia porque el disco de freno estaba lleno de grasa y de tierra. Y por un lado el disco de freno y por la parte de atrás los radios le cortaron lo que es el talón del pie, le cortaron de arriba hacia abajo y le quedó un trozo colgando y el trozo de hueso cayó en el suelo. Y por la cara del pie le había quitado toda la carne, absolutamente toda la carne, llevaba los huesos a la vista, no le quedaron ni piel, ni carnes, ni tendones, nada en absoluto. Los dedos estaban totalmente muertos porque no tenían, solamente tenían la flexión de debajo, no la retractora de arriba. Me dijo, hay muy pocas posibilidades. Le dije, ¿cuántas posibilidades? Hay un 90% de posibilidades de que haya finalmente que cortarle el pie. ¿Y cuándo sabremos esto? Me dijo, tenemos más o menos unos 5 días, porque me dijo, ha perdido, perdió las dos irrigaciones sanguíneas del pie, la posterior y la delantera. La delantera la hemos dejado clampada. Cerramos las arterias, las hemos cerrado para que no haya más pérdida de sangre y la única que le hemos restituido es la posterior. Y con una de las dos nada más y con tanta suciedad en las heridas hay muy pocas posibilidades
de que el pie pueda sobrevivir 5 días. Os podéis imaginar cómo clamé al cielo. Lo pusieron en una habitación común, eran 4 camas. El primer milagro fue que cuando yo pude hablar con él, le dije: papi, ¿tú te pondrías en mis manos? Él hasta entonces tenía bastante confianza en mí y en mis remedios naturales. Algunas veces le había dado algunos remedios naturales, siempre me interesó la medicina natural y tenía bastante confianza en mí. Le dije: papi, ¿confías en mí? Y me dijo: sí. ¿Vas a hacer entonces lo que yo te pida? Sí. Entonces, ¿estás dispuesto a pasar 3 días de ayuno absoluto sin comer ningún alimento sólido y hacer una dieta vegetariana estricta como la hice yo con mi pie? Y me dijo: sí, la voy a hacer. Entonces me dirigí a la jefa de enfermeras de la planta de traumatología y le pedí por favor que le administraran una dieta vegetariana a mi esposo. La mujer se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo me está diciendo usted? Está usted loca. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Su marido ha perdido muchísimo tejido. Su marido necesita proteína en grandes cantidades para regenerar esos tejidos. Y yo dije: me voy a poner a darle a esta mujer una lección de qué comen los elefantes y cuántos tejidos tienen, cuánta proteína contienen. Le voy a hablar de los toros o de los caballos. La voy a convencer ahora. No, Santi, cállate. Y me callé. No le dije nada, no le repliqué. Dije: bueno, pues tendré que tomar mis propias medidas y hacerlo a mi manera. El primer milagro. Al día siguiente pasaron a mi esposo a una habitación individual. Lo que yo hice después no podría haberlo hecho si hubiera permanecido en la habitación común, porque los demás compañeros no habrían tardado en contarle a las enfermeras lo que yo estaba haciendo. ¿Qué hice yo? Los 3 primeros días no le di nada para comer, absolutamente nada. El primer día tiré a la papelera su comida, pero pensé que no podía seguir haciéndolo porque no iban a tardar en darse cuenta de que no comía. Y entonces tendría que mentir, y no estaba dispuesta a mentir. ¿Qué hice? Me comí yo su comida. Los 3 primeros días, lo único que le administré a mi esposo, yo había oído que un médico naturista de aquí de España había curado una gangrena gaseosa exclusivamente con el zumo de limones, nada más. La había detenido y la había retrocedido hasta su curación total. Entonces yo le dije: estos 3 días vas a tomar solamente agua, mucha agua, con mucho zumo de limón, endulzado con un poquito de miel. Yo sabía que la miel es antibiótica. Yo podía conseguir miel de bastante confianza y sabía que cuando el cuerpo cuando ayunamos y dejamos los órganos en reposo, en primer lugar, al no ingerir alimentos, que siempre ingerimos tóxicos, sea por muy sana que pretendamos que sea la comida, siempre ingerimos tóxicos. Esos tóxicos producen la reacción de que las defensas del organismo acuden rápidamente al estómago a combatir esos tóxicos, de manera que de algún modo desasisten a esa agresión brutal que acaba de recibir ese cuerpo. Entonces yo dije: 3 días de ayuno
no se va a morir mi esposo por 3 días de ayuno, sobre todo tomando miel, que es energética, y limón, que aparte que le aporta mucha vitamina C, que refuerza sus defensas, también tiene efecto desinfectante el limón, y la miel es antibiótica. Así lo tuve los 3 primeros días. Cuando cada rato, cada poquito tiempo, todo el que podía aguantarme yo, levantaba la sábana, porque yo le pregunté, ¿y cómo puedo saber yo si está respondiendo bien el pie o no? Me dijeron, por el color. Si el color empieza a cambiar y empieza a ser más oscuro, es que le falta riego sanguíneo al pie. Bueno, os podéis imaginar que mi oración era constante, mis súplicas al cielo eran constantes, no fue solamente el tratamiento natural que se le administró a mi esposo, eran las oraciones constantes. Yo controlaba mucho ese pie, veía el color de los dedos, se lo tocaba para comprobar la temperatura del pie, lo comparaba con el pie sano y así, con todo el disimulo que podía, yo mantenía una vigilancia intensiva sobre ese pie. Y al tercer día, no recuerdo bien qué pasó, que me asusté mucho. Y cuando vino la visita médica, le pedí por favor que le levantara los apósitos y que permitiera que yo presenciara la cura. Me dijo que de ninguna de las maneras, que sí, que iba a levantar los apósitos, iba a levantar la cura, pero que no me lo iba a permitir ver porque más de una vez que lo habían permitido, el acompañante se acababa desmayando y tenían que atender al acompañante en vez de atender al enfermo. Le dije, eso no va a suceder. Por desgracia, mi madre, cuando nací yo, le dio una tromboflebitis, la trataron con radioterapia y le quemaron literalmente las piernas, de manera que mi mamá tiene las piernas negras, las tenía, ya murió, pero en aquel momento todavía vivía. Las tiene literalmente asadas y se le hacen úlceras. Y yo la he curado muchísimas veces, cientos de veces la he curado. Entonces, ni me asustan las heridas, ni me asustan las úlceras. Sé lo que es quitarle trozos de carne necrosada. No me voy a asustar. Por favor, permítanme presenciar la cura. Cuando le levantaron los apósitos, estaban presentes el cirujano plástico, porque claro, al perder el tejido todo, le habían quitado un trozo de piel del muslo y se lo habían injertado en la cara del pie para cubrir aquella herida enorme que le cogía toda la cara del pie. Imposible que se hubiera regenerado si no le hubieran practicado un trasplante de piel. Estaban los dos cirujanos presentes. Cuando yo vi aquellas heridas, realmente fue muy duro para mí, pero no dije nada, no hice ningún aspaviento, me mantuve en una situación discreta, callada, en un rincón, observando así un poquito como podía, mirando entre ellos y escuchando sobre todo sus comentarios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen cariz tiene la herida! Y el pie tiene muy buena temperatura y tiene muy buen color. Y yo, gracias, Dios mío, gracias, Dios mío. Miraba para mi esposo me miraba, los dos nos sonreíamos y no decíamos nada, por supuesto. Entonces, a partir de entonces, cada vez que lo curaban, me permitían estar allí. Pasó el 5.º día, y el 6.º y el 7.º. A partir del 3.º, yo, gracias a Dios, vivía cerquita del hospital. Entonces lo que hacía es que a media mañana me iba a casa,
cocinaba la comida de mi esposo, todo vegetariano, le traje frutos secos en cantidad, muchísimos frutos secos, muy variados, le daba muy a menudo setas, champiñones, porque sé que son muy ricos en proteína, completaba la proteína de los garbanzos, las alubias, las lentejas, la completaba con patata, así se completa la cadena de los aminoácidos para formar una proteína completa. Y claro, las enfermeras pensaban que yo me traía mi comida todos los días. ¿Y qué hacía yo? Yo le daba la comida que yo preparaba y yo me comía la suya. Muy a disgusto, a veces no podía tragar algunas cosas que le daban cosas terribles como jamón de york, por supuesto que no me lo comía, le daban calamares, le daban mucha proteína animal, pero por supuesto mucha de ella de animales inmundos. Aquello lo apartaba y lo dejaba. Algunas veces me lo guardaba en uno de mis Tupperware y lo tiraba en casa. Así estuvo mi marido en aquella habitación privada durante un mes. Cada cura que se efectuaba levantaba unos comentarios en los dos cirujanos impresionantes. Decían: ¡qué maravilloso! ¡Qué capacidad de regeneración tiene este hombre! ¿Cómo está cicatrizando esto? ¡Qué bien, qué buenos resultados estamos obteniendo! Ha sido todo un éxito. Nunca lo hubiéramos esperado. Gloria a Dios. Para Él sea toda la honra y toda la gloria. Queridos hermanos, sí, yo he podido experimentar ampliamente el efecto de nuestra alimentación. Quiero resaltar algo. Hay miles de grupos religiosos en el mundo, miles. Creo que hay computarizados 3000 y pico denominaciones cristianas que se guían teóricamente por la palabra de Dios. Ninguna denominación cristiana tiene algo parecido a lo que tenemos nosotros, la Reforma Pro Salud. Ninguna. La única que puede intentar remedar, el enemigo es muy listo, porque no fuman y no consumen alcohol, son los testigos de Jehová, pero ellos comen de todo, son omnívoros. Somos un pueblo muy privilegiado. Somos un pueblo que tiene todos los detalles, el manual explícito, detallado, de cómo vivir más tiempo y con más calidad de vida, de cómo ese motor tenga más años de duración pasando menos por el taller. Ese manual está en la palabra de Dios, en la Biblia. Dios ama mucho a su pueblo. Dios no ha dejado cabo suelto. Nos ama tanto, nos ha dado tantos detalles que, ¿sabéis? En la Edad Media hubo en Europa, era la zona más poblada en aquel entonces, lo que se llamó la peste negra o la peste bubónica. En aquella peste murieron miles de personas, millones de personas perecieron víctimas de la peste negra. Pero sabéis, los hebreos no solían mezclarse con otros pueblos
con otras civilizaciones y solían tener ciudadelas aparte de las otras ciudades. Aquí en España se conocen muchos barrios como el barrio judío. Todavía quedan reminiscencias de la Edad Media donde ellos vivían apartados. Pues en la Edad Media, el pueblo judío, aquí en España concretamente, fue muy perseguido, porque decían que tenían un pacto con el demonio, porque por los barrios judíos no pasó la peste negra o la peste bubónica. Allí no morían de esa enfermedad. ¿Y por qué motivo? Pues porque ellos tenían no solamente Levítico 11, sino tenían las otras ordenanzas sanitarias que hay en la palabra de Dios. Ahora no recuerdo en qué libro, creo que es en Levítico, Números o Deuteronomio, no sé en cuál de los libros del Pentateuco, donde explica Dios detalladamente cómo preparar letrinas. En la Edad Media la gente abría el balcón, gritaba, ¡agua va! Pero lo que iba no era agua, eran los residuos humanos. Las calles estaban empedradas en las ciudades y tenían una inclinación así en forma de V y por esa inclinación circulaba el agua va. Los cerdos andaban sueltos en piaras por las calles, se comían esos detritus y luego ellos se comían a los cerdos. Se contaminaban, no se lavaban las manos como hacían los hebreos antes de comer por ordenanza divina, y ellos no morían. Pero el resto de las ciudades fueron diezmadas. Algunos pueblos murieron todos sus habitantes, aquí en España. Eso está registrado en los anales de la historia. Pero el pueblo de Dios estaba protegido. ¿Por qué? Porque tenían un manual. Tenían el manual correcto, el perfecto, el que el ingeniero de este cuerpo nos ha dado. Entonces, mis queridos hermanos, yo os quiero preguntar, todos los que nos sentimos muy seguros, porque yo pertenezco a la verdad presente, yo estoy muy al tanto de los acontecimientos finales, de lo que está haciendo la bestia para el nuevo orden mundial, para llevarnos al caos. Yo oro todos los días, pero cuando voy al supermercado y elijo esto y aquello, lo hago conducido por el voy a glorificar a Dios, por el me conviene, o tal vez lo hago conducida por el me apetece, me gusta, está muy rico. La verdura no tanto, pero esos chips, esas comidas procesadas tan sabrosas, repletas de glutamato monosódico, están tan ricas. ¿Es esa mi situación, hermano? Yo te pido, con todo mi amor, que lo analices, que lo pienses, que te autoexamines, porque si tu vida espiritual está bastante bien, pero te sigues conduciendo por el me gusta, por encima del me conviene, quizá tu vida espiritual no está tan bien. ¿Y por qué afirmo esto? Aunque a
os animo y os insto a que os replanteéis vuestra alimentación. Que Dios os bendiga. Señor, gracias por tu palabra y por tu manual de instrucciones. Bendito y alabado seas. Quédate con cada uno que escuche este tema. En el nombre de Jesús. Amén.